¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Y en esta ocasión conversaré con Margaret Limhaus. Ella es embajadora de los Países Bajos en México. Vamos a hablar de diplomacia digital porque es una embajadora muy tuitera, pero también de la relación de México con los Países Bajos, de los Países Bajos y la Unión Europea, sobre todo después del Brexit. Así que ya lo sabes, acompáñanos durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, no le cambies. Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Como te comentaba, esta noche me acompaña en el estudio Margaret Limhaus. Ella es embajadora de los Países Bajos en México. Es egresada de Idioma y Literatura Francesa y de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ámsterdam. Desde 1989 trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ocupó distintos cargos en el Departamento de Desarrollo para América Latina, así como en Chile, Francia, Sudáfrica, Eslovaquia y el Reino Unido. También fue jefa de Política Cultural Internacional y embajadora de Colaboración Cultural Internacional. Embajadora Limhaus, bienvenida a Foro Global. Es un placer que estés aquí. Muchas gracias, Genaro. Parece que sabes todo de mí, ¿no? Tenemos un muy buen equipo que los stalkea y vemos muy bien sus currículum. Qué bueno. Oye, siempre empezamos con preguntas personales. Quienes están sentados en este sillón naranja que tú mencionabas antes de empezar a grabar. Sí, me siento muy bien en naranja. Te falta un poco de azul y blanco, ¿no? Pero siempre empiezo con preguntas personales y para ti sería, ¿qué te hizo llevar a ti llegar al servicio exterior de tu país, ser diplomática y representar a los Países Bajos? ¿Cómo decides un día, yo quiero ser diplomática? Bueno, es buena pregunta. Yo estudié el francés y me interesaba mucho por la cooperación europea. Y fue también un poco por mi papá, creo, que exportaba mucho en Europa y estaba platicando mucho con sus colegas sobre desarrollar estándares para el negocio y para fortalecer el mercado interno en Europa. Y de allí creo que tomé interés en trabajar en la diplomacia, pero la verdad es que de niña nunca pensaba en eso. Poco a poco me vino el interés para los asuntos internacionales. Y acabaste representando a tu país en México y la verdad que llevas un año en México, ¿no? Sí, llevo un año en México con mucho gusto, me encanta México. Siempre he querido volver en Latinoamérica después de mi primer puesto en Santiago, en Chile. ¿En qué año fue lo de Santiago? Fue en el año 90, en el año en que Pinochet todavía... Después del referéndum. Después del referéndum, y viví el cambio total en Chile y cómo este país se abrió al mundo y lo que puedes hacer como diplomática. Fue fenomenal y de ahí me decidí quedarme en el servicio diplomático. ¿Por qué no empezamos hablando un poco de cómo ves la región, sobre todo que has vivido en América Latina, digamos, en una década, en los años 90, en donde Chile estaba transitando la democracia, sí. México se estaba abriendo a los mercados globales y has tenido un periodo, digamos, de los años 90 a 2017, en donde la región se ha transformado a América Latina de una manera muy profunda. ¿Cómo has vivido ese cambio? ¿Cómo ves ahora América Latina? Bueno, creo que este cambio ha sido muy importante, que América Latina se ha abierto al mundo, al comercio global, y veo México como un socio en lo multilateral, también a los demás. Chile también es devenido un socio para Holanda en lo multilateral. Y creo que América Latina se ha desarrollado muchísimo. He visitado también mucho, fui responsable de nuestra política de desarrollo en Guatemala y El Salvador. Vi estas guerras en Guatemala y El Salvador y qué bueno que ahora tenemos paz también en Colombia. Claro. Fantástico, sí. Claro. Muy positivo, entonces. Sí. Hay también, de la relación bilateral llevas un año, te ha tocado ver también a un presidente, a Enrique Peña Nieto, que le ha tocado a este gobierno tratar de renegociar el acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea. Sí. Los Países Bajos son un país al que México siempre voltea a ver por muchas cuestiones. Ámsterdam es un referente global en desarrollo urbano y la Ciudad de México voltea mucho a ver lo que se ha hecho allá, ecobicis y muchas otras cosas. Se han imitado de cierta manera y adaptado a Ciudad de México. Pero entiendo que hay mucho interés por parte de inversionistas neerlandeses por entrar al sector energético en México. ¿Lo ven como un mercado atractivo? Sí.
Tengo que decir que el gobierno mexicano ha logrado hacer estas reformas energéticas y en un periodo bastante corto, entonces les admiro mucho por haber hecho estos cambios tan rápidos. Y la verdad es que interesa mucho a las compañías holandesas como Shell, una compañía holandesa y británica. Pero tenemos también muchas empresas en el offshore. Entonces, empresas que saben construir estas plataformas, aprovisionar estas plataformas. Entonces, hay muchísimo interés de Holanda en este sector. Tuvimos una misión importante recién en Puebla. Ahora hay un holandés organizando el Oil and Gas Summit en el Sheraton. Entonces hay mucho interés, hay muchos holandeses que vienen. Sí. Hay también muchas áreas de convergencia de intereses comunes entre los Países Bajos y México. Y me refiero a las instancias multilaterales en donde Holanda y México tienen similitudes en temas como medio ambiente, por ejemplo, el combate al calentamiento global, creo que ahí se ha hecho una buena mancuerna, pero también en temas de derechos humanos. Sí. ¿Cómo colaboran México y los Países Bajos en la ONU, pero también en otras instancias multilaterales, la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, etcétera? Muy bien, muy bien. México ha firmado todos los convenios internacionales y es un socio muy activo en lo multilateral. Países Bajos va a ser miembro del Consejo de Seguridad en 2018, el año próximo, y en este año contamos con el apoyo de México también. Y México nos ha apoyado también a lograr este CIA, ¿no? Que es muy contestada. Sí. Entonces, estamos muy agradecidos a México. También en asuntos de cambio climático, México es muy activo, ha ratificado como primer país este Acuerdo de París. Y la Unión Europea también es muy activo en este sentido. Holanda, por ser un país donde vivimos debajo del nivel del mar, para nosotros es muy importante hacer cosas concretas para el cambio climático, ¿no? Para luchar contra la subida del nivel del mar, porque si no nos vamos a hundir. Entonces es muy importante para nosotros y para México también. ¿Con qué agenda llega Holanda al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Bueno, Genaro, con 4 prioridades. Primero, prevenir conflictos y proteger a civiles en conflictos y mejorar las misiones de paz. Migración, bueno, es un tema mundial en que es un problema para México, Estados Unidos, pero también para Europa, y creo que eso es un tema en las Naciones Unidas que vamos a seguir con mucho interés. Y bueno, siempre para Holanda, derechos humanos, los valores universales son un tema y las cuestiones de género, ¿no? Claro, sí. Empoderamiento de mujeres, sí. Y estos temas, ¿no? La agenda LGBT. Sí, Ámsterdam fue de los sí. primeros países del mundo en tener, la primera figura de uniones civiles fue de hecho en Ámsterdam, creo que en la década de los 90, muy al principio. Sí. Sí. Oye, embajadora, hablas del tema de derechos humanos y recientemente varios embajadores, tu colega Víctor Elbring de Alemania, por ejemplo, hablaba sobre la preocupación por la reciente visita de la canciller Merkel a México, la preocupación que hay en Europa por las constantes violaciones a derechos humanos en México y la amenaza a la libertad de expresión a los periodistas. ¿Cómo ven los Países Bajos este tema? Bueno, igual como mi colega de Alemania, y hablemos mucho sobre este tema en nuestras reuniones de embajadores europeos, sobre todo este tema de periodistas nos preocupa. El miércoles pasado inauguré la exposición de World Press Photo en Franz Mayer. Que es espectacular. Sí, en que también he hablado sobre bueno, periodistas en el mundo entero y fotoperiodistas corren ciertos riesgos, ¿no? Y tenemos que luchar para que los periodistas puedan hacer su trabajo, ¿no? También tuvimos
periodista holandés el año pasado que fue matado en Sí. el conflicto en Libia, perdón. Sí. Entonces corren riesgos y estamos hablando sobre estos temas. Como México ha firmado todos estos acuerdos, podemos hablar con ellos, con México también, en términos amistosos sobre estos temas. Es un problema que México también reconoce que es un problema. Claro. Sí. Hay muchos más temas de la agenda bilateral entre México y los Países Bajos que quisiera tocar contigo. Mencionabas el tema de migración, que va a ser un tema que los Países Bajos van a impulsar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo ve Holanda el hecho de que haya un presidente en Estados Unidos que quiere poner un muro en la frontera? ¿Hay solidaridad con México? ¿Hay un rechazo? Porque en Europa España, por ejemplo, ha sido también un gobierno que se ha manifestado en contra de este muro, ¿no? ¿Cómo lo ven los Países Bajos? Bueno, Holanda es un país de puentes, Genaro. Entonces, pero veamos este problema de migración también, que tenemos que respetar de un lado los derechos de las personas y de otro lado también ver que no todo el mundo va a correr por otros lados, ¿no? En Europa también tenemos un problema que no podemos recibir a la gente que quiere vivir en Europa. De una manera es un éxito, se puede considerar que Europa es un éxito, que tanta gente quiere venir a Europa, pero también no podemos acoger a todos y todas. Entonces, sí a la gente que está amenazada en su país, pero no a todos los refugiados económicos. Claro. Y de esta manera estamos hablando también con Estados Unidos. Claro. Sí. ¿Les preocupa a los holandeses el hecho de que la administración del presidente Trump esté recortando fondos para ayuda humanitaria, fondos para programas, por ejemplo, para Planned Parenthood, que se dedica un poco a tratar de que mujeres en varias partes del mundo puedan acceder a derechos sexuales y reproductivos, en específico a una interrupción del embarazo? Holanda ha sido un campeón en estos temas y ahora la principal potencia del mundo está cerrando la llave. ¿Cómo lo ven? Bueno, nuestra ministra de Cooperación al Desarrollo y de Comercio Exterior ha tomado una iniciativa que se llama She Decides, con otros países europeos y otros países en el mundo que se han juntado de inmediato a esta iniciativa para lograr fondos para este tema importante, que las mujeres siempre pueden decidir de su propio cuerpo y de sus propios derechos reproductivos, ¿no? Entonces estamos en eso y creo que ha sido muy exitoso y que juntos con los demás países hemos logrado realizar bastantes fondos para este tema. Claro, contener un poco ahora al retraimiento, a la salida de Estados Unidos de estos temas. Europa se está convirtiendo ahora en un referente en ese sentido. Permítame hacer una pausa para después regresar a hablar un poco más de la Unión Europea y de los Países Bajos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que pues, ha afectado de cierta manera, le ha dado mucha turbulencia a la Unión Europea, ¿no? Permítame hacer una pausa, embajadora, y regresando a esta, continuaremos con esta conversación con la embajadora Margaret Limhaus, embajadora de los Países Bajos en México. No te vayas, esto es Foro Global y regresamos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche de viernes de Conversaciones Globales, en esta ocasión con la embajadora de los Países Bajos en México, Margaret Limhaus, quien por cierto es una muy activa tuitera, la pueden encontrar como @mnlimhaus, ¿no? Así es. Vamos a poner una señal para que puedan seguirte en redes sociales. ¿Por qué te hizo llegar a Twitter? Así como te pregunté qué te hizo llegar primero al mundo diplomático, ¿por qué en Twitter? ¿Cuál crees que debe ser la labor tuitera de una diplomática? Para mí, antes que nada, es para escuchar, para tener más informaciones sobre el país, sobre lo que pasa en el mundo. Entonces me sirve muchísimo para saber qué pasa aquí en México, quiénes escuchar. Y también me sirve mucho a ser accesible. Y mi ministerio también quiere que todos los diplomáticos estamos en Twitter. Tuvimos un caso en India recién
de un holandés que fue arrestado y la última cosa que podría hacer antes que le sacaron el teléfono es de mandar un tweet: ayuda, me arrestaron. Y por Twitter sabíamos que teníamos que buscarlo por los cárceles en India. Claro. Entonces estos medios nos ayudan muchísimo a estar en contacto con los holandeses para avisarles que, por ejemplo, hay un huracán en Cancún y que tienen que seguir las indicaciones, ¿no? las indicaciones de SEGOV. Y también para promocionar un poco Holanda y para promocionar nuestra política exterior. Entonces, estos tres cosas me ayudan mucho. Twitter, también Facebook hago y un poco de LinkedIn para el comercio. Claro. Sí. ¿Te gusta también tuitear de lugares que visitas en México? ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Oh, me gusta mucho Puerto Escondido. Me gusta mucho también Oaxaca, San Miguel de Allende. Sí, a mí me gusta mucho salir en mi camioneta y descubrir México por auto, entonces no siempre volar. Fuimos por el estado de Veracruz, por ejemplo, me encantó. Y a veces saco una fotografía o caminando con mi mascota por la mañana, se ve México. La luz es muy... La luz es muy... es súper por la mañana. Entonces, también para mis seguidores en Holanda, demostrarles qué bonito, qué bello México es. No, pues qué padre que haces ese trabajo, gracias. Sí, oye, yo soy un poco una embajadora para México también. Una embajadora tuitera. Embajadora, te quisiera preguntar, el caso de la turbulencia que se ha visto en fechas recientes en la Unión Europea, no solamente por la salida del Reino Unido, ahora con el Brexit, sino también por el avance de estos movimientos populistas que, pues, de cierta manera fueron contenidos tanto en tu propio país como en Italia, pero también en Grecia. Estamos viendo un resurgimiento de esto y que para muchos es una amenaza, digamos, a la integración europea. ¿Cómo se ve desde Ámsterdam la solidez de la integración de la Unión Europea? Bueno, quisiera hacer un poco marcha atrás. Creo que Europa ha hecho grandes avances con nuestro euro, con la extensión hacia el este, con 10, 12, 9 países miembros, y que estos cambios se han producido en un tiempo muy reducido. Entonces, para los ciudadanos en Holanda, por lo menos, ellos no podrían seguir estos grandes cambios que queríamos los políticos y los funcionarios. Y entonces ha sido un poco demasiado rápido, creo, los cambios. Y esto explica el movimiento anti-europeo en mi país, por lo menos. También otra cosa en Holanda que es específico para Holanda es que la gente piensa que Europa se está enfocando en detalles en su vida y que tiene que preocuparse de las grandes líneas. Entonces en eso estamos cambiando a Europa y este grande buque estamos reorientándole un poco hacia las grandes líneas. Ahora, el Brexit, verdaderamente, mi puesto anterior fue en Londres y bueno, a los holandeses son muy cercanos de los ingleses, tenemos el mismo humor, tenemos muchísimo comercio, hay 500 vuelos diarios entre Holanda y el Reino Unido, lleno de holandeses y británicos que están trabajando juntos. Hay muchas empresas binacionales como Shell y Unilever, son inglés y holandés al mismo tiempo. Entonces no es secreto que nos da mucho pena que el pueblo del Reino Unido haya decidido salir de la Unión Europea. Pero es así, no podemos cambiar el voto, claro. Ni siquiera queremos cambiarlo. Es así, es una realidad y ahora tenemos que ir adelante y ver cómo podemos hacerlo de una manera que ambos partes no hacen daño a ambas partes. Pero... Claro.
sí, claro. es una pena. Ha sido traumático para la mayoría de los europeos y la mayoría de tus colegas que han estado por aquí. Siempre también les cuesta un poco de trabajo hablar de la salida al Reino Unido, o imaginarse a Europa Sí, en el Reino todavía Unido, no puedo imaginarme cómo va a ser sin Inglaterra, pero me imagino también que vamos a tener muy buenas relaciones, ¿no? Claro. Eso no va... Claro. Siempre vamos a visitar Londres, Londres no se va... y Londres los ingleses siempre van a visitar Ámsterdam, claro. todos los buenos lugares. Hoy Holanda es referente global por muchas cosas, ¿no? Por la movilidad y todo lo que han hecho, que es espectacular para hacer a Ámsterdam una ciudad para humanos, no una ciudad para coches. Pero también es referente por el derecho internacional. La Haya es una cuna del derecho internacional. Hay muchos mexicanos que han ido a estudiar maestrías y posgrados de derecho internacional allá. Siempre son bienvenidos. Mañana voy a dar una reunión de despedida para todos los jóvenes que van a estudiar en Holanda. Son más de 500 y el número está creciendo. Porque en Holanda se puede estudiar en inglés, entonces es muy atractivo para los mexicanos también. Sí, hay mucha gente que ve a Holanda como una buena opción para hacer posgrados, ¿no? Sí. Y luego también es referente por el tema del cannabis, de la marihuana, ¿no? Que en el mundo sabemos que Ámsterdam es una de las zonas en donde más se ha liberalizado, digamos, este consumo. En México recientemente se acaba de aprobar una iniciativa para permitir el uso medicinal de la marihuana, sobre todo por el caso de una niña que sufría epilepsia, la niña Grace, que logró su familia poder cabildear en el Congreso y hoy tenemos una ley. ¿Cuál ha sido la experiencia de Holanda? Porque aquí en México la gente dice es que eso va a llevar a que más gente consuma otras drogas, a eso va a llevar a que más gente se vuelva, como entre comillas, adicta, porque hay quien dice que la marihuana no es adicta, pero ¿cuál ha sido, no causa adicción, perdón, pero cuál ha sido la experiencia holandesa en este sentido? Bueno, en Holanda consideramos el problema de la droga más bien como un problema de salud pública. Y entonces siempre hemos querido separar el mercado de drogas duras y drogas más suaves. Es un malentendido común que el uso de drogas es legal en Holanda, no lo es ilegal, pero toleramos el uso de drogas suaves para el uso personal. Y por eso Ámsterdam tiene esta Los imagen. coffee shops que son muy famosas, ¿no? Pero recién se ha... bueno, la política ha cambiado un poquito. Para extranjeros ya no, ¿no? Sí, estás muy bien informado. Para extranjeros ya no. Ya no es permitido comprarse drogas. Y también estos coffee shops no pueden ser cerca de escuelas y bueno, hemos limitado un poco el uso porque hubo muchos turistas por drogas y no queremos ser un país donde las turistas vienen por drogas, sino por los canales de Ámsterdam, los museos fantásticos, la cultura que es hermosa. Y la cocina, que también es de las más innovadoras del mundo. Gracias. ¿No? Sí. Oye, embajadora, nos quedan pocos minutos y quisiera preguntarte, siempre regreso a preguntas personales hacia el final, una recomendación de lectura para nuestros lectores. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo de México o estás leyendo algún escritor? Acabo la lectura de una joven mexicana que se llama Aura Shilonen, que escribió un libro que se llama El campeón Gambacho. Yo le leí en holandés porque ella tiene un lenguaje, bueno, más bien de la calle, que es muy difícil para mí, pero el tema muy interesante porque trata de migración y de un joven mexicano que se fue por Estados Unidos. Muy interesante y muy divertido también. ¿Ella es mexicana? Ella es mexicana, de Puebla, y el libro es un éxito fenomenal en Europa. Y se fue a Ámsterdam para una residencia y a lo mejor va a escribir sobre Holanda, ojalá. Wow. ¿Y algún escritor joven nuevo de Holanda? Sí, bueno... que a lo mejor esté traducido a español. Claro. Les recomiendo mucho Arnon Grunberg. Es un, bueno, no tan joven, pero de 40 años más o menos. Holandés, que fue en México el año pasado invitado en el FIL de Guadalajara. La Feria Internacional del Libro.
Sí, y este año va a llegar Tommy Wieringa, otro holandés muy conocido en el mundo, también traducido en español. Entonces les recomiendo estos dos autores, Arnon Grunberg y Tommy Wieringa. Los vamos a tratar de poner. Y Aura Chilonen. Y Aura Chilonen. ¿Algún tema que venga pronto en la agenda de la relación bilateral entre México y los Países Bajos? A ver, ¿qué es mi próxima cosa muy interesante? Una visita. Las futbolistas. Ah, claro. El otro tema del poder suave de Holanda, los futbolistas. Eso. Entonces queremos traer más futbolistas holandeses o mexicanos a Holanda. Se fue recién Irving Lozano. Y a PSV, que bueno, yo le lamento porque soy fan de Ajax, pero es bueno para PSV. ¿De cuál grupo eres fan? ¿De cuál equipo eres fan en México? De los Pumas. De los Pumas. De los Pumas. Yo también. ¿Ah, sí? Con mucho gusto. Sí. Ya fue al Estadio Olímpico, me encanta este estadio. Sí, con los murales de Diego Rivera, y es espectacular, ¿no? Sí, es espectacular. Muy bien. Pues embajadora, muchísimas gracias por estos minutos para Foro Global, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Al contrario. Sí. Sobre todo gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Ahí estaba la embajadora, todo un personaje. Síguela en Twitter. Soy Genaro Lozano. Te invito para que sigas con la programación de Foro TV esta noche.